palabra para nosotros, para el hombre y la mujer. Gracias por esta congregación. Gracias por este momento de tu buena las ha hecho descender a nosotros y las tomamos. Señor, danos una mayor revelación en cuanto a tu palabra, todas las propiedades y atributos de tu palabra. Porque un hombre centurión romano descubrió que con una sola palabra tuya, su criado sanaría. Danos esa revelación, esa clase de fe que entiende la autoridad, que entiende el uso de la palabra. Enséñanos a usar la palabra, Señor, la palabra tuya. Gracias, Señor, por tu carácter en nosotros. Gracias, Señor, por tu carácter en nosotros, porque lo da el Espíritu de Dios de modo perceptible, que es el fruto, es fructífero el carácter del Señor. Y te damos gracias. Todo oído oirá y entenderá, y todo ojo verá la gloria del Señor en esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén, amén, aleluya. Gloria a Dios por siempre. Diga conmigo, gloria a Dios. Amén. Podemos saludarnos unos a otros con grande gozo y alegría. Amén y amén. Aleluya. Vamos a enviar a nuestros hijos a su clase. ¿Quién va a ser la maestra? Carla. ¿Ya llegó? Muy bien. Aleluya. Aquí hay lugares al frente, ¿eh? Mucho me alegro de estar mirándolo a usted. Los aprecio, las aprecio. Y el pastor conoce a sus ovejas. Amén. Aleluya. Quiero que tenga preparada su Biblia y su cuaderno para la palabra del Señor. Estamos entendiendo con mayor profundidad y claridad, espiritualmente hablando, cada expresión. Por ejemplo, la expresión la palabra. La palabra es una expresión, y gracias a la persona del Espíritu Santo que nos ayuda, nos ayuda. Él sabe que el creyente está tomando la palabra, va a las Escrituras, continuamos siguiendo el patrón apostólico, el patrón que le pertenece al cuerpo de Cristo y sobre el cual éste está fundado por los apóstoles. Amén. Exactamente en la misma manera, en la misma práctica como lo hacía el Señor. Se trata de leer, oír, entender, hacerlo juntos, y eso es un patrón bíblico. Esto va más allá de una cultura judía, sino se trata del acceso que tenemos a las Escrituras en nuestro idioma. Amén. Vamos al libro de Génesis, capítulo 37. Tenemos allí el comienzo de la vida de José, hijo de Jacob. Aleluya. Génesis capítulo 37, verso 1. Voy a leer en la revisión contemporánea. Jacob se quedó a vivir en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos
de Bilhá y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Amén. De inmediato nos damos cuenta de que se trata de la familia del patriarca Jacob. Jacob, aquí es mencionado por el lugar donde se quedó a vivir. ¿Cuál tierra? La tierra de Canaán. Y se hace mención de su padre, donde él había vivido. Tenemos entonces a Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Entonces, al llegar la historia ya a la vida de Jacob y situarlo en la tierra de Canaán, nos parece asunto especial el que se mencione como primero en turno a José, siendo que él no era el primogénito. Y dice el texto que la historia de la familia de Jacob, y entonces es presentado José, y él es nuestro personaje bíblico. José es un prominente varón, persona y figura en el libro de Génesis. Y así comienza su presentación. Vamos a examinar a José. Vamos a conocer a José. Y José es la figura bíblica que va a responder a situaciones y asuntos que tenemos nosotros como hombres y mujeres, cualquiera que sea nuestra edad, pero son esos asuntos propios de nuestro vivir en, digamos, aquí donde estamos en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. Y esta es la riqueza del personaje. Es una figura que comienza a hablar y la escritura comienza a darnos elementos de situación de él. Y quiero distinguir y quiero destacar cada cosa, cada expresión, cada característica. En especial, y aquí es donde ya presento o fluyo, en especial, hay un interés por parte nuestra, de cada uno de nosotros, de saber cuál era el llamado divino para José o de José. Allí entonces puede usted decir, eso me interesa porque yo soy alguien que estoy interesado en el llamamiento divino. También vamos a investigar otro aspecto de bastante interés que tiene que ver con cuáles dones tenía José, porque eso de los dones también es cuando tú le quieres decir y contar a alguien, mira, estas son mis habilidades. Usamos la palabra habilidades. También le quieres decir y contar a alguien, porque hermanos, estas son realidades propias de nuestra época. Por ejemplo, al llenar una solicitud de empleo, tenemos que expresarnos, tenemos que decir, estos son mis estudios, estos son mis diplomas, estas son mis habilidades. Es cuando contamos nuestra propia historia diciendo, sé hablar inglés, sé 2, 3 idiomas, tengo licencia de chofer. También respecto a los dones, nuestra historia puede ser expresada por cada uno de nosotros diciendo, estas son mis capacidades. Comenzamos a usar el yo puedo, el yo sé, esto es fácil para mí. Entonces, ya establecí 2 puntos de relación. El llamado de José. Te voy a abundar más en el llamamiento. En el llamamiento es cuando tú eres escogido.
Anota, cuando yo soy escogido para un oficio a nivel de estatus de oficina, es algo en donde se me da una posición, una investidura, es algo donde eh, tengo una autoridad delegada, tengo una ah, función, tengo un ministerio. Todas esas palabras es parte de lo que debemos traer a colación porque es más amplio nuestro vocabulario que el de José. Al nosotros ser ya el cuerpo de Cristo neotestamentario, estamos hablando de un personaje tan antiguo como José en el libro de Génesis. Pero miren, amadas hermanitas Rema, hermanitas empresarias, yo noto que de tanto que sabemos, traemos un conocimiento desorganizado, desordenado. Es como que si yo voy a tu casa y entro a tu cuarto o mando a mi esposa a ver, vaya a la casa de la hermana Patty, la hermana Azucena, la hermana, todas sus amigas, grandes amigas, la hermana Silvia, y métete a su recámara. ¿Cómo está? No, pues desorganizada, ropa sucia en el suelo, etcétera. Es como traer bastante conocimiento fuera del orden que uno puede crear un sistema de información que alimenta nuestro trabajo, etcétera. José es el personaje excelente. Ustedes no van a encontrar eh, errores, detalles, pero ya aquellos que se pueden catalogar como graves, graves. Esos son asuntos que no podemos excusarnos de que se trata de nuestra edad, de es que soy mujer, es que si usted supiera lo que he vivido, lo que me han hecho, no, 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 no. Entonces, es muy valioso este personaje para nosotros porque queremos conocerlo eh, y tenemos las letras y tenemos el texto y tenemos la guianza del Espíritu Santo para decirnos, eh, te voy a ayudar. Amén. El verso 2 nos dice la edad de José. A los 17 años, tenía 17 años. Y quiero que te convenzas a lo largo de la biografía bíblica de que todo dato respecto al personaje tiene un valor, tiene una importancia y no está allí como algo extra. Es valioso conocer la edad. Primer punto que te hago. ¿Qué tan activo económicamente eres a la edad actual? Porque José a la edad de 17 años era un agente o sujeto económicamente activo. ¿Ven? ¿Ven cómo ya hay una explosión, un rompimiento? A la edad de 17 años ya apacentaba. Era un oficio, apacentar, cuidar, pastorear. Y el padre Jacob era muy rico en rebaños, tanto que a la vez tuvo muchos hijos, tuvo esposas y las esposas, y también tuvo concubinas. Eh, Fijémonos en el segmento donde aparece José. Es un hijo y es uno de los menores. Era muy joven. Todos sus hermanos
eran mayores que él en distancia entre su edad y la de cada uno. ¿Qué tan activo es usted? Ahora le voy a describir eso de estar activado. Activado no quiere decir contratado. Ojo con eso. Pues pastor, es que yo ando buscando trabajo y cuando lo encuentre, le voy a dar gracias a Dios porque ya tengo un sueldo, ya voy a portar un uniforme, un gafet, o voy a abrir un local, voy a subir las cortinas, tengo las llaves de casa obispo, tengo las llaves del local, etcétera, de la cafetería, etcétera. No, es allí donde mi función como maestro de la palabra es decirle a usted, oiga y entienda porque no debe absorber la escritura según ese enfoque que usted acarrea o trae a su modo. Deje que la escritura se expanda en usted. ¿Qué es estar económicamente activo conforme al modelo de José? No conforme al entendimiento del INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía, Historia, etcétera, perdón, informática. Se trata estamos hablando de José, de José. Era muy temprano por su edad. ¿Y usted qué piensa de sí? ¿Es demasiado tarde? No, no es un asunto de que si ya se nos pasó el vigor o la energía o la juventud. No, no es por allí, hermanos. La escritura siempre nos va a animar, siempre nos va a presentar su plataforma de vida, su modelo, su estilo, su fundamento, su terreno seguro, su solidez. Siempre nos va a alentar, siempre nos va a animar la escritura. Por eso vamos a la escritura. Entonces, ¿qué tan activo económicamente eres hoy, actualmente? ¿Bajo qué modelo? ¿Bajo cuál honestidad de modelo? Entonces, quiero definir esto de activado económicamente. Dice el texto que a la edad de 17 años José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Muy bien. Activo o activado tiene que ver con el uso de tu inteligencia, y aquí voy a describir a José en medio de sus hermanos, en medio de la actividad grupal, porque él era uno de los pastores de los muchos que tenía su padre. Una de las características principales que definen tu inteligencia es el uso de tu mente cuando concibes las ideas y cuando de todo lo que pensaste escoges lo apropiado, lo prudente y lo honesto. De todo lo que pensaste solamente vas a hablar lo que es digno de ser puesto en palabra. De todo cuanto pensaste. Y el texto dice que José informaba a su padre. Noten el verbo informar. José veía muchas cosas. José pensaba sobre lo que veía. José entendía sobre lo que pensaba. Y José enfocaba a sus hermanos porque era parte del equipo de pastores. Entonces, estar activado quiere decir estoy con todos mis sentidos habilitados, estoy en uso de mis facultades, no soy el niño tímido, no soy el sujeto penoso, o no soy el que piensa de sí mismo que
es el menor que no tiene ni voz ni voto, no. Cuando José iba a su padre, es un ejercicio muy valioso ese porque se usa la inteligencia, las facultades, la capacidad. Es para informar. Informar es lo que hace un supervisor. Recoge la información de todo un séquito o un conjunto de personas o un eh, territorio o un grupo y la presenta. Y él presenta los hechos verdaderos. Aquí es algo muy delicado y a la vez interesante cuando alguien hace eso. ¿Saben por qué? Porque se trata de decir la verdad. Por eso el ser humano que ha entendido lo que es administrar recursos humanos y recursos materiales, ha creado un segmento dentro de esa estructura que se llama supervisor, supervisión. Tienen que supervisar las áreas. Entonces el supervisor es el informante. José era el informante, ¿verdad? No le podían callar la boca, no lo podían sobornar, decirle, hazte que no viste nada. No. Hermanos, recuerden que les preparé a José con el interés que nosotros perseguimos sobre nuestras vidas y personas como sujetos eh, sociales dentro de esta comunidad. Nosotros queremos saber primero de nosotros mismos cuál es nuestro don. ¿Qué es eso? ¿Cómo me describo a mí mismo? ¿Qué es eso de comenzar diciendo yo soy bueno para, mi habilidad es esta, estas son mis capacidades, esto es muy fácil para mí, yo tengo experiencia en esto, yo lo sé hacer muy bien? Pero ¿a quién se lo vas a decir? ¿Cuál es el valor de decirlo en un sentido económico? ¿Qué sustento tiene lo que tú pudieras decir ante un hotel, restaurante, cafetería, oficina, ante una oficina de bienes raíces? José, dice el texto, que le informaba a su padre. Ahora, la figura del padre importa porque el padre es el dueño, es el padre de los hijos y es el dueño de todo. Era en una casa, en un sistema familiar paternalista. Y era muy próspero ese hombre. Listos con este modelo de sucesión. Cuando veas que en una familia el padre es muy próspero, la gran incógnita es quién de los hijos va a ser tan próspero como el padre. Es una suerte para nosotros en un sentido de que en cada generación vamos a empobrecer nuestras líneas de sucesores o vamos a enriquecer, a engrosar. Quiero que se fijen en ello, ¿verdad? Porque todo tiene un valor de proyecto. Cuando nos casamos tiene un valor de proyecto. Cuando somos padres tiene un valor de proyecto. Cuando comenzamos a trabajar tiene un valor de proyecto. Cuando comenzamos a ingresar dinero, cuando comenzamos a resolver problemas ajenos, tiene un valor de proyecto. Pero también debes fijarte tus padres. Yo sé la riqueza que mi padre alcanzó, y no digo en el verbo amasar, sino a administrar. Tengo un reto, superar eso. ¿Ven? No puede ser que yo sea más pobre que mi padre. Eso no lo pienso para mí ni para usted.
y mis hijos deben ser más prósperos que yo. Entonces, tienen que ver eso en la vida de José, cómo es que José es un ente, es un sujeto, es alguien, pero su familia es ruda, como la nuestra. Su familia es alguien que no le tiene aprecio, no le tiene buenas palabras. Es como la nuestra, o sea, no es algo desconocido para nosotros. Pero José, de él me interesa qué pasa en él, con él. Él se preocupa por él mismo, por sí mismo. Bueno, yo lo veo extrovertido, es alguien que dice, es alguien que dice. Ahora no está casado, él es un joven. Me gusta ver a los personajes bíblicos, no en el aspecto que alguien, hombre o mujer, dice, quiero ver si se casó, si fue padre. No, a mí me gusta ver su inteligencia. A mí muéstrenme la inteligencia de alguien porque eso es lo que quiero tener. ¿Cómo es que él pudo? Yo no le ando buscando a José como personaje a ver si se cansaba, si llegaba sudado, si se quejaba, si se quedaba dormido en el trabajo, en el solazazo. Yo no ando buscando eso en él. Yo no ando buscando si hay una relación entre el tipo de trabajo que tiene y la edad. Pobrecito, no debería tener ese trabajo. Yo no ando buscando eso. Yo quiero algo que había en José, que José mismo lo comenzó a notar y lo comenzó a experimentar, a vivir, a darse cuenta. Es como que subió a él de su espíritu una inteligencia para abrir los ojos. Entonces, José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Déjame decirte lo siguiente, si alguien pudiera, escuchen bien, don Alfredo Páez, maestra Patti, Daisy, David, si alguien pudiera, hermana Olga Lidia, informarme a mí, para hacer esto un caso entre la gente que me está viendo y está presente, si alguien pudiera informarme a mí si alguno de ustedes tuviera mala fama, quiero que lo haga y lo debe hacer, porque también José está expuesto de que alguien diga de él o pudiera decir que tiene mala fama. No debemos emberrincharnos por eso o relinchar diciendo no se vale. No, sí se vale, porque si hay que decirla, porque alguien la está viendo. Bueno, lo hizo José de sus hermanos. ¿Cómo no darle la oportunidad a la gente que nos ve que se lo diga a alguien que tiene que ver con ser cabeza de autoridad sobre nosotros? ¿Ven ese aspecto de José? Es decir, yo quiero hacer la demanda sobre el texto, sobre la escritura, para decirle, ok, tú, José, estás informando de la mala fama de tus hermanos, pero yo quiero abrir un espacio de 30 días para que alguien que te conoce por nombre se presente ante mí y yo aquí lo voy a esperar para ver si tú tienes mala fama también. ¿Por qué? Porque si él puede decirlo de sus hermanos, alguien pudiera decirlo de él. ¿Y saben qué? No hubo. Entonces, ¿por qué te escondes de los demás? ¿Por qué estarías así como
como tratando de ocultar. Este es el José que debemos conocer. Este es el José. Entonces, si tú tienes mala fama, si tú, José, tienes mala fama, Juan José Nieves, o tú, don Cecilio, alguien ya la sabe. Punto. Alguien ya la sabe. Y eso en la boca se llama testimonio. Entonces, dice el texto en el verso 3, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, y eso creó esa actitud o esa correspondencia de paternalista de Jacob hacia José, creó derechos especiales sobre ese hijo que no era el primogénito y lo trató como si fuera el que tenía los derechos de primogénito. Le dio el privilegio de usar una vestimenta única y le confeccionó una túnica o vestimenta de diversos colores. Y el texto dice que lo había tenido en su vejez. Él es un hijo de la vejez, no es un hijo de la juventud del padre, porque Jacob tuvo hijos en su juventud, pero a ese lo tuvo en la vejez. Pero a los hijos de la juventud no les dio la túnica, sino al de la vejez. Eso creó en José el estatus de derechos como si fuera primogénito. ¿Ven esa parte? ¿Qué ven allí? ¿Cómo se logra eso? Lo que sabemos que provee el texto era alguien amado. Vienen los derechos por voluntad del Padre a ser otorgados y transferidos a Él, y hay un token o hay una prenda en testimonio de que Él es alguien especial para el Padre y es distinto a los demás. Son cosas que suceden. Entonces, noten cómo se va elaborando aquí el ramalaje, cómo van entretejiéndose los hilos. Bueno, el texto responde y dice, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Y se trata de hablarle, pero noten que hay una manera pacífica de hablar con la gente. Y hay una manera no pacífica de hablar, es hablar, porque hay un trato usando palabras, hay un trato usando palabras. Se siente el impacto en el tono de voz, se siente el espíritu de las palabras. Qué interesante es que en lugar de que los hermanos hayan dicho, no te quiero hablar porque te odio, no, es todo lo contrario. Porque te odio, te quiero decir estas cosas. O sea, cuando hay odio no es cosa buena el hablar, tampoco el callar, porque hay odio. El odio usa tanto el silencio como el discurso. Hay odio. ¿Ven? Así que no crea usted que porque calla, no odia. Hay odio, haya silencio o discurso, hay odio, punto. Entonces, ¿sabe? José es alguien que tuvo bastante tribulación a nivel de sus emociones por parte de sus hermanos. ¿Por qué? Porque son de la misma casa. El hecho de sobrevivir a la familia de uno, wow, ¿verdad? Y familias numerosas se hace una tribu,
la ley de la selva. El más fuerte es el dominador, es el dominante. Y por eso de chicos soñábamos en crecer. Ya no quiero ser niño porque me ganan todo. Me ganan la comida, me ganan el dinero, me ganan las oportunidades, me ganan el asiento en la primera fila. Ya quiero uno crecer. Me ganan el baño, me ganan el peine, me ganan el gel, me ganan. Ya quiere uno crecer. Pero es allí en esa época de José cuando hay dos palabras muy valiosas que es conocer el amor y conocer el odio, y todo por palabras. Qué tremendo es eso. Quiero que noten cómo el hombre puede poner sus más grandes valores o sus más grandes irritaciones, todo en sus palabras, todo en la forma verbal. ¿Y cómo es que los oyentes sentimos si aquello es algo valioso o es algo decepcionante? Es algo que uno no desea escuchar, pero no se le puede callar la boca al que odia. Entonces José tiene algo. ¿Qué posee José? ¿Qué actividad interna? ¿Qué mecanismo, ese es el término, qué mecanismo de defensa? Hay algo que José nos va a decir capítulos o años posteriores. José aprendió a cerrar sus oídos, a cerrar sus oídos. ¿Saben una cosa? Si quieren un buen consejo, ese es uno muy bueno. Aprendan a cerrar sus oídos, porque lo que tienen pensado decir, no conviene decirlo. ¿Ven? Entonces, de pronto, la historia, no sabemos si entre cada verso y verso hay horas, días, semanas. El siguiente texto dice, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Otra vez, algo que yo tengo recibido lo puedo poner en palabras. Para mí es bueno, pero no sé si para los demás es bueno. Ven, esa es la inocencia de uno. Algo que yo tengo para mí es bueno, pero quiero que sea bueno para ti. Y no siempre es bueno para el otro. Entonces José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos llegaron a odiarlo aún más. En los comentarios de los estudiosos bíblicos han dicho que José no debió haber hecho eso, que era mejor haberse quedado callado. Se le toma como un orgullo haber contado sus sueños a los demás, pero son comentarios. Hay comentarios eh, que difieren uno del otro. Bueno, ese sueño no era una pesadilla. Entonces era algo bueno que contarlo tenía un significado de dar algo bueno. Entonces lo odiaron aún más, pero quiero darle presentación a aquella palabra que es soñar, el sueño. El sueño, soñar. Imágenes que vienen, tienen una secuencia de sucesos, hay entendimiento, hay reconocimiento de las imágenes, hay claridad, etcétera. Entonces, dice el texto
Y él les dijo, escuchen ahora este sueño que tuve. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante él. Miren, José comenzó a interpretar los sueños. Hay una parte difícil aquí. Cuando tú oyes las palabras de las terceras personas y no las puedes interpretar, es decir, de qué espíritu son, entonces eso se queda como pendiente de atender o saber. Pero luego vino la fase de soñar y José sí pudo interpretar, sí pudo saber, sí pudo ver, ¿verdad? Por ejemplo, eh, ¿cuántos de nosotros pudiéramos interpretar solo palabras, no imágenes? Pero pastor, ¿de qué se trata? Bueno, tantas conversaciones que hemos tenido y no has visto la postura o posición que guarda y de qué espíritu es la persona. Pero para mí fue un simple diálogo, conversación, me dijo esto, yo le respondí. Pero tú quieres imágenes, porque es algo que pudiera tener un pronto sin sentido y significado. Yo le doy bastante valor a las palabras. De inmediato las pongo como a contraluz, como cuando pones una radiografía y tú dices, ta, 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 aquí están todas las partes del cuerpo, después de unos rayos X. Pero hay quienes esperan hasta los sueños, visiones, pero tienen que interpretar las palabras también. ¿Qué interpretación tiene usted de su actividad actual, la que hace? ¿Cómo le llama? Trabajo. ¿Qué? ¿Esa es toda la interpretación que le das? Sí, trabajo, 8 horas, etcétera. Y si estás estudiando, pues sabe, me puso el pastor a estudiar. Y si estás casada, casado, y si pusiste un negocio, ¿y qué interpretación le das? Pues para no estar sola, pastor. Ay, Dios mío, esas son las cosas que nos hacen ser unos simples en la vida. Mucha simpleza. Nos hemos llenado de mucha simpleza. José es un personaje profundo que si algo aceleró él es saber interpretar todos los elementos activos que lo rodean y que son las voces de alguien. Y cuando él llegó a los sueños, entonces comenzó a interpretar. Dice, yo miraba, yo sabía, yo los vi a ustedes y ustedes se inclinaron ante mí. Yo estaba allí derechito. Eso es interpretar. Eh, un sueño, la preocupación del soñador es entender. Como una visión, la preocupación es entender la visión. Pedro tuvo una visión y estaba preocupado en entenderla, o sea, ocupándose de entenderla con un ahínco espiritual. Entonces, sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Y por causa de sus sueños y sus palabras lo odiaron aún más.
Miren esa expresión, por causa de, por causa de. Eh, el reconocimiento de las causas comienza uno a saber de estas, cómo son halladas en forma activa, haciendo, produciendo ciertos efectos que se derivan de ellas. Tengo esto, causo esto. Digo esto, causo esto. Hablo con fulano, causo esto. Dios mío, pues estoy. Así es. Tienes que saber que así es. Le llamas por teléfono, le escribes un texto, le mandas un mensaje, las reúnes, las citas, te oyen, causaste algo. ¿Ven? Es decir, es probable que durante décadas usted no ha discernido que usted ha causado, siendo la causa de ciertos efectos que tuvieron reacción hacia usted mismo. Es probable. Qué interesante es la vida, aun cuando tenemos añadido el valor de un sueño. Entonces, José volvió a tener otro sueño. Ahí hay una añadidura. Otro sueño. Y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, resulta que tuve otro sueño. Esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y les contó esto a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió. Le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. ¿Lo habló el sueño? Sí. Causó. Ok, fíjense bien. Aquí es muy importante la delicadeza del momento. Una cosa es saber yo y entender que se me ha añadido un sueño y yo lo sé. Otra cosa es que si lo hablo voy a causar algo. Tenemos dos momentos. Número uno, ¿qué causa el sueño recibido en ti? ¿Cuánto puedes discernir, saber, entender y aún llegar a escribir todo lo que piensas al respecto? Segundo momento, ¿qué causa el sueño cuando el sueño pasa a ser hablado, palabras, y las palabras pasan a ser oídas o dichas en una conversación? ¿Qué causa el sueño en los demás? Pero fíjense bien, ¿qué causa el sueño en ti? Es que son dos momentos en donde tú puedes tomar enfoque. Si te fijas en los demás, no vas a, a tener alegrías, pero si te fijas en ti, si te fijas en ti, dime qué ves, qué ves. ¿Por qué? Porque decir sueño es que se me añade algo
y lo puedo guardar en mí y es para mí. Es decir, se trata de mí. Y se trata de una realidad que no está presente, pero viene. Entonces, eh, la vida de José sigue siendo la de ese pastor. No sabemos si le daban un sueldo, no sabemos si le dejaban tomar una oveja cada fin de semana para él hacer una fiesta, una buena comida, una barbacoa, no sabemos. Seguía informando, seguía informando. Entonces, una vez dice, cuando sus hermanos fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, Israel le dijo a José, tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén. Ven que voy a enviarte a ellos o con ellos. Ven, ahí hay un llamado. Pero ¿por qué tú, José? ¿Por qué ven? No solo es que veamos ese momento de ven, voy a enviarte. No, no, no. Vamos a irnos con mayor eh, antesala de ese momento. Jacob es un hombre maduro, inteligente y sabio. Él ha tenido experiencias profundas con Dios, con el Dios de Abraham, su padre, su abuelo, el Dios de Isaac, su padre. Él conoce la bendición de Dios. Jacob fue el que también ha tenido sueños, tuvo sueños. Jacob un día soñó cuando se despertó, habiendo pasado la noche con su cabeza sobre una piedra, se levantó y dijo, "E- este lugar no me había dado cuenta que es casa de Dios y puerta del cielo". Son experiencias, fueron experiencias edificantes para él. Ahora su hijo está soñando, uno nomás, y está soñando cosas donde está involucrada la familia. Eh, entonces, Jacob, habiendo enviado primero por delante sus rebaños con sus pastores, sus demás hijos, sucede que ahora le revela a José, el padre le revela a José un, ah, ¿cómo lo puedo conceptualizar? Le revela a José un plan, un programa. ¿Sabes que tus hermanos están en tal lugar? Se fueron, dice el texto, se fueron. Es decir, Jacob, a quien le quisiera decir la información de aquellos que no están y decirle dónde están, se la dijo a José. ¿Por qué motivo, razón y asunto eh, tú pudieras incentivar o tú pudieras atraer que alguien te diga algo acerca de lo de alguien? ¿Ven cómo hay un manejo de la información? José les comunicó los sueños a ellos, ahora el padre le comunica lo que el padre sabe de los hermanos. José no sabía dónde estaban los hermanos, a dónde habían ido. Pero el padre le tuvo que decir dónde estaban, dónde habían sido enviados, que ya se habían ido. ¿Ves? Esa parte de la información es cosa de todos los días entre nosotros. No, si se nos ve parando la oreja, nos van a decir chismosos. Deje que lo llamen para escuchar algo. ¿Ven? Y allí está algo que José sabía, el ser llamado. ¿Saben? El ser llamado tiene
su propio protocolo. Si soy llamado, entonces yo respondo al llamado. Y José dijo, heme aquí. Ese es el protocolo, el protocolo. Pero yo quiero saber por qué soy llamado. ¿Será por inteligente? ¿Será por joven? ¿Será porque soy la única opción? ¿Qué pensarías de ti misma? ¿Qué pensarías? O sea, tienes que estrujarte, tienes que despabilarte, porque te haces como la que, Señor, pues mejor tú háblame en lo secreto. Hay muchos delante de mí. No, tienes que saber por qué tú, por qué yo, por qué a José. Y eso es lo que uno estudia. Y tenemos que presentar el personaje con todas esas circunstancias, desavenencias, incomodidades. ¿Quién era el preocupado? Todo eso. Hoy en día estamos con una mala costumbre y la denuncio. Hay quienes al decir tengo este don, tengo esta capacidad o tengo este llamado, ya no amerita que Dios les dé un llamado para que ellos digan, heme aquí, ay, Señor, gracias porque ya me diste este don, la música, el canto, eh, esta posición, este trabajo, ya, gracias a Dios que ya nunca más voy a decir, heme aquí, ya lo dije una vez y ya nunca más. Eso es una mala costumbre y más vale que no la tengas. Hay tanto que sacudirnos de nosotros mismos. Entonces, le hicieron el llamado a José y le dijeron, ven, te voy a enviar. ¿Era la primera vez para una travesía? Probablemente. Era el más joven de la familia. ¿Era negociable esto o no? No es negociable. Pero un hijo que sabe usar su inteligencia, sabe usar sus palabras. Él dijo, heme aquí. ¿Usted qué va a decir? ¿Qué va a decir? Entonces Israel le dijo, anda y ve si están bien tus hermanos y las ovejas y vuelve a darme la noticia. Tienes que volver, José, vuelve. Es decir, vas y vienes. Eso es un plan. Bueno, dice el verso 15, mientras José andaba errante por el campo, un hombre lo halló y le preguntó, fíjense bien, llegó a un punto dentro de su travesía, en tiempo y situación del lugar, que estaba perdido, errante, desubicado, desorientado. ¿Qué experiencia es esa? ¿A qué le atribuyes? ¿Juventud? ¿Juventud desubicada? ¿Juventud inexperta? ¿A qué le atribuyes aquello? No, pastor, es que la primera vez siempre es horrible, horrible. Es que la primera vez siempre sale mal. No es cierto eso. Oh, es que voy a aprender de los errores. Tampoco eso. Yo no promulgo con esa filosofía. El texto dice que alguien en medio de la nada vino como si lo estuviera observando y dice,
El verso 15, mientras José andaba errante por el camino, un hombre lo halló. Antes de que José hallara a sus hermanos, José fue hallado por alguien. Eso es algo sorprendente. Eso me dice que hay un plan maestro divino donde vemos un patrón bíblico divino, imposible de ser generado por el hombre. Esto desciende de lo alto. Es cuando una persona encuentra a otra, y esa a otra, y esa a otra, y el hallado deja de estar perdido. Y es algo que se vuelve un ciclo tan interesante. El hallado deja de estar perdido, pero alguien lo halla. Para concluir, te quiero decir, tú no estás perdido. En medio del camino, de la ruta que llevas, porque siempre habrá una persona que sabe dónde estás para decirte hacia dónde vas. Amén. Esta es la palabra del Señor para su pueblo. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor.